Y empezamos, compañeros, ¿de acuerdo? Muy bien, buenas tardes. A nombre de la presidenta Isabel Torres y la junta directiva de la Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de Noticias del Parnaso. En esta oportunidad contamos con Héctor Pineda Cupa de Washington University San Luis, quien conversará con Stephanie Kirk de Washington University St. Louis también, acerca del libro de Héctor titulado Estos son los tiempos de callar, Sor Josefa de Castillo y una historia del silencio en el Nuevo Reino de Granada, 1671-1742. Esta presentación estará disponible en el canal de YouTube de la Society pronto. Reitero la estructura ya conocida. Héctor y Stephanie y Héctor charlarán durante unos 40-45 minutos acerca del libro y dejaremos luego 15 minutos para preguntas, respuestas, comentarios, felicitaciones, etcétera. Rogamos apagar micros y cámaras para que toda la atención esté enfocada en Héctor y Stephanie y les cedo a ellos la palabra, compañeros. Wow, gracias Fernando por la invitación, gracias a todos por estar acá, es un placer ver, bueno, no veo a nadie menos Héctor ahora, pero bueno, eh, lo que vamos a hacer, bueno, lo que planeamos es, yo voy a hablar brevemente del libro, una introducción al libro, hablar un poco de lo que veo yo en el libro, que es mucho, y después preparé una serie de preguntas que voy a hacer dependiendo del tiempo, cómo vamos con el tiempo. Tengo varias preguntas como para iniciar una discusión después con otros asistentes de la presentación. Entonces empezamos de una vez. El libro que tengo acá, estos son los tiempos de callar, y no quiero repetir el título que ya Fernando lo mencionó, pero de Héctor Luis Pineda Cupa, es un estudio sobre cómo el silencio fue utilizado como una herramienta de resistencia y autogobierno por una mujer en un convento colonial, ¿no? Muy importante que eso sea un estudio sobre la Nueva Granada, que es uno de los espacios coloniales menos estudiados dentro de Estados Unidos. Importante como que aprendamos más sobre esta región, ¿no? Y el libro principalmente tiene su enfoque en los aspectos espirituales de Sor Josefa, ¿no? Textos devocionales, a veces textos muy líricos, en que ella expresa sus experiencias interiores de fe, etcétera, de devoción. El libro se centra en varias áreas clave. Héctor sostiene que dentro del orden patriarcal, colonial, heteronormado, de carácter vertical de la corona española, Sor Josefa no respondió con un silencio sumiso, sino con uno desobediente, ¿no? Eso es importante. Y en el libro él explora la transición de un modus loquendi, una forma de hablar, a un modus tacendi, como una forma de callar, ¿no? Mostrando cómo Sor Josefa utilizó este silencio para abrirse un espacio propio de agencia intelectual y espiritual, ¿no? Eh, y cómo ella desarrolla este como autogobierno, que es un término muy sugerente dentro del estudio, dentro de las normas de la Iglesia y la tensión entre el orden colonial y el cuerpo y la mente femeninos. Y es interesante, ¿no? Como hemos visto en diferentes estudios, diferentes formas de resistencia dentro del convento, pero eso es lo que es nuevo acá, estudio del silencio, ¿no? Y vamos a hablar cómo estudia el silencio, que es también
muy novedoso. Entonces, en el libro, Héctor estudia los textos de Sor Josefa con una mirada crítica, minuciosa, pero sustentada, y eso va a ser una de mis preguntas, en un sólido conocimiento de la teoría crítica, una lectura asidua de textos místicos y devocionales de la época, no solo de ella, sino de otros escritores, y un profundo dominio de la historia de la Nueva Granada, ¿no? Con el fin de arrojar nueva luz sobre Sor Josefa, la escritura conventual, y explorar lo que es una nueva forma de agencia monjil a través del empleo estratégico del silencio. Un poco sobre la biografía lo que en el libro Héctor llama la construcción de la Madre Castillo, ¿no? Una figura construida. Pero Francisca Josefa del Castillo creció en el seno de una familia élite criolla de Tunja, hija de un hidalgo español, una madre perteneciente a la aristocracia local, una educación privilegiada, pero austera, eh, pero que con una biblioteca, unos libros que le ayudó a formar una temprana sensibilidad literaria que se nota, ¿no? En sus escritos. La importancia de Tunja, ¿no? En su obra es fundamental, el centro de espiritualidad barroca, rigor social, ¿no? Y es pensar como historia de por qué entran, ¿no? En el convento, ¿no? De muchas de las mujeres que estudiamos en nuestro campo. Pero bueno, eh, ella buscando un tipo de refugio para la vocación intelectual y mística, eh, después de haber sufrido varios conflictos familiares, etcétera. Eh, pero después, cuando entró en el convento de Santa Clara, la Real, estuvo lejos, creo, la vida de ella, de la paz mística que buscaba, convirtiéndose en una lucha constante, ¿no? Contra la estructura de poder interna y la propia salud, ¿no? Esto es algo que también notamos en otras monjas, ¿no? Enfrentó durante varios años enfermedades crónicas, periodos de profunda melancolía, y luego hay diferentes interpretaciones de los mismos confesores de por qué y cuál era el origen de este sufrimiento, ¿no? Son pruebas divinas, ataques del demonio. eh, entonces, como que el convento no era un refugio, ¿no? Eso es algo que ya sabemos, ¿no? Y eso también es el caso acá, que en medio de esta crisis el convento se transformó para ella en un espacio de vigilancia constante, donde el acto de escribir se volvió su única línea de fuga, ¿no? Eso es lo que dice Héctor en el libro, ¿no? Pero un punto de inflexión también es en esta como formación intelectual o experiencia intelectual fue el encuentro silencioso con la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue facilitado hace como 1713, creo, el confesor, el padre Juan Manuel Romero. Eh, pero es muy interesante, eso para mí es fascinante, ¿no? Lo que ella hace con los textos de Sor Juana, ¿no? Cómo les desconstruye, las recontextualiza, los traduce, como vamos a ver. Eh, es un ejercicio de apropiación eh, y ella hizo este acto de traducción dentro de un espacio muy interesante que es el cuaderno de Enciso, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de este cuaderno, pero es un libro, ¿no? Que originalmente perteneció a su cuñado, José de Enciso, creo que fue gobernador de Tunja, ¿es verdad, Héctor? Sí. Tras la muerte de él, su viuda, que era la hermana de Josefa, ingresó al convento llevando consigo el libro de cuentas, ese es el cuaderno, el cual terminó en manos de Sor Josefa. Y es un palimpsesto caótico, fascinante, ¿no?
con una capa, y eso es lo que dice actor, ¿no? En su libro, ¿no? Eh, hay registros secos de deudas, impuestos, transacciones, pero después sobre ellos la caligrafía de Josefa. Y luego ella tacha los números para insertar versos eh, o estrofas memorizadas de Sor Juana, ¿no? Entonces, esas son mis últimas palabras. Al enterrar estas palabras en el silencio de un libro de contabilidad difunto, Pineda Cupa, Héctor, argumenta que Josefa realizó un acto de lectura transgresor, demostrando que una vida intelectual sofisticada podía construirse enteramente en los márgenes del poder masculino y las sombras del claustro, ¿no? Es una obra magnífica eh, que lo releí esta semana, que fue un acto súper placentero, muy agradable, de erudición, como ya mencioné. Pero voy a pasar unas preguntas que tengo, en que quiero que Héctor, el mismo Héctor, el autor, hable del libro, ¿no? Y voy a empezar con lo que muchos han estudiado y han identificado como la genealogía literaria de Sor Josefa y su conexión con, con la figura de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y esa es como una, no necesariamente una sombra, pero una figura muy grande en la crítica, ¿no? O en el análisis de las obras o una descripción de la vida de Sor Josefa, es la figura de Santa Teresa. Y tradicionalmente se ha insistido en verla como Sor Josefa como la Santa Teresa neogranadina, ¿no? Es un tipo de como querer un gesto para como que quiere como buscar legitimación a través de la imitación metropolitana, ¿no? Digamos, ¿no? Pero me gustaría que hablaras un poco, Héctor, sobre por qué es necesario, en tu opinión, romper con esa analogía, ¿no? Y pensar un poco de qué manera el énfasis en la Teresa neogranadina ha invisibilizado las prácticas letradas específicas de Tunja, ¿no? Y de la misma Josefa, eh, que, y lo importante que es verla más allá de un eco de la tradición peninsular. Esa es la pregunta compleja que tengo. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero extender pues mi saludo de agradecimiento primero a Stephanie por aceptar la invitación a esta maravillosa conversación sobre mi libro y claro, por supuesto agradecerles a Raquel Barragán y a Fernando Rodríguez por haberme acogido, ¿no? Y haber acogido mi libro en esta segunda presentación del año de Noticias del Parnaso. También quiero agradecer muy especialmente a Felipe Valencia, quien también ofreció este espacio en algún momento cuando se lo propuse y estuvo muy interesado en que tuviéramos esta conversación con Stephanie. Así que les agradezco mucho y también, por supuesto, agradezco a quienes nos acompañan hoy. Bueno, creo que has hecho y agradezco también el resumen que has hecho porque me parece que es un resumen que muy bien capta, digamos, mis búsquedas y mis preocupaciones en torno a eso que en mi libro pues yo llamo como el constructo Madre Castillo, porque en verdad es un constructo que no ha terminado por un lado de gestionarse y por otro pues no ha sido lo suficientemente como interrogado en términos de que yo veía que en la crítica, tanto literaria como historiográfica, pues se sigue reproduciendo como una agenda, digámoslo así, republicana, es decir, de formación de Estado del siglo XIX, que justamente quiso buscar en el pasado colonial, pues sus grandes figuras, ¿no? Y obviamente lo tenían que hacer a través del arte y concretamente de la escritura. Y no dudaron muchos de los, digamos, eruditos y intelectuales colombianos en señalar a Sor Josefa como la más grande escritora que tuvo el nuevo reino de Granada, ¿no? Y esto lo dice concretamente uno de estos intelectuales, ¿no?
ahora, bueno, se me escapa su nombre, pero en su literatura o en su historia de la literatura Nueva de Granada, José María Vergara y Vergara es quien dice eso, ¿no? Y creo que al haber dicho eso y la crítica posterior, como replicado ese sintagma, como que lo volvió una especie como de discurso canónico que al final como que era algo que me interesaba mucho cuestionar porque al final sí sigue reproduciendo como cierta imagen, si se quiere, como viril de Josefa en términos de que hay una mente productora de conocimiento, de escritura, muy cargada, digamos, como por las ideas, digamos, de la influencia, ¿no? Y una de esas influencias, como bien dices tú, Stephanie, Santa Teresa, ¿no? Y ahí es donde creo que me interesaba un poco cuestionar hasta qué punto en Josefa sí es importante, por supuesto, reconocer estas influencias que, bueno, dicho sea de paso, el concepto de influencia para mí sigue teniendo como resonancias muy patriarcales. Em, y en ese orden de ideas creo que sentía yo que había la necesidad de ver un poco más allá de un mero trasvasaje, ¿no? Del modelo peninsular que sería, por supuesto, Santa Teresa y verlo, digamos, como funcionando en el nuevo mundo a través de la figura de Josefa, ¿no? Y claro, y obviamente eso me hizo pensar que en efecto habría que pensar como en otros modelos textuales, en otras búsquedas que creo que Josefa está apuntando y que todavía no hemos terminado de entender, y es el hecho, por ejemplo, de entender prácticas letradas que van más allá de la mera copia a Santa Teresa, porque evidentemente Josefa a lo largo de su texto autoagiográfico su vida, está constantemente haciendo referencia a Santa Teresa como pues su modelo narrativo, su modelo espiritual, ¿no? Cuenta en algún pasaje que su madre durante su infancia la hacía leer el libro de la vida. Pero después, claro, hay otra constelación de figuras femeninas que creo que tampoco han sido como del todo como vislumbradas dentro de la escritura de Josefa y aquí quiero pensar, por ejemplo, en María Magdalena de Pazzi, que es a quien menciona como su gran modelo, digamos, como de sufrimiento femenino, porque creo que ella ve en su biografía como pues rastros también de su vida particular o personal, que es lo que un poco tú mencionabas, Stephanie, de su constante recurso, ¿no? Como al sufrimiento, de por qué tengo yo que padecer esto, ¿no? Y siempre está constantemente quejándose con Dios, sobre todo, ¿no? De por qué por qué tiene que estar padeciendo tanto sufrimientos físicos como morales y espirituales, ¿no? Y claro, allí es donde yo digo, bien valdría la pena como seguir explorando otras figuras femeninas que tal vez nos permitirían ver una figura más poliédrica, mucho Ujú, hija de Josefa, pero sobre todo como actuando a partir de la escritura desde otros frentes que no sean simplemente la copia, sino como bien decías tú, por ejemplo, la traducción, ¿no? Y la imitación, que son, creo yo, dos prácticas letradas de la temprana modernidad, que también todavía no hemos terminado de estudiar. ujú, Y sobre todo para el contexto del convento femenino colonial, resulta también todavía un poco más, si se quiere, inhóspito, ¿no? Son como tierras inhóspitas que todavía ujú. terminado de estudiar, ¿no? Y ahí me pareció fundamental poder entender, pues, qué está traduciendo Josefa, ¿no? Y Sí. obviamente, tú hacías mención a uno de los ejemplos más claros y hay una traducción, si se quiere, como retórica que Sor Josefa hace de Sor Juana Inés, y ese es uno de Sí. los aportes o hallazgos más importantes de mi libro que discuto en el tercer capítulo y después lo convertí en un artículo que publiqué con la revista de estudios de literatura Ujú, de la Universidad de Antioquia. Pero hay otros tipos de ejercicios de traducción, ¿no? Y ahí pienso particularmente que está traduciendo textos de mística medieval que están allí presentes en el cuaderno de Enciso y está traduciendo, por ejemplo, a místicos germanos, ¿no? Hay uno que yo pude identificar como, se llama, uf, bueno, uno de ellos es Ludolfo de Sajonia, que está allí presente y que ujú, dentro de, digamos, como de un canon de escritores, pues va a ser muy importante para el repertorio jesuita Ludolfo de Sajonia, ¿no? Toda esta ujú.
corriente, digamos, como renano-flamenca de la mística, que es muy, digamos, como abocada como a la reflexión en términos de imágenes, ¿no? Y por eso la influencia de estos místicos germanos en San Ignacio Loyola, ¿no? Bueno, y esa es otra cosa que hay que tener en cuenta y es que la mayoría de los confesores de Josefa eran jesuitas, entonces es bastante improbable que todos estos materiales, todo este acervo cultural, literario, pues llegara por vía de sus confesores. Y tú mencionabas al padre Juan Manuel Romero como uno de esos eh, importantes en la formación letrada de Josefa. Y claro, ahí están otros más que están allí y que Josefa está traduciendo del latín al español y los está copiando pues en este cuaderno de cuentas, ¿no? Claro, y lo que pasa allí es que la crítica, digamos, como tradicional, ha visto, digamos, como tanto en el cuaderno de enciso como en su devocionario, en su libro de oraciones, pues materias como sin mucha importancia, como que hay cierta crítica viril, insisto, que sigue pensando que eso son materias periféricas, que Totalmente, sí. a lo que deberíamos como estar atendiendo es pues sus textos, digamos, canónicos, que sería pues su vida, ¿no? Y los afectos espirituales, pero están estos otros manuscritos como que están a a la redonda y que nos hablan de, evidentemente, una mujer que está interviniendo un canon, Ujú, interviniendo todo un corpus literario, místico, ascético, ¿no? ujú, Está no solo traduciendo, sino que al traducirlos, pues también hay gestos evidentes, ¿no? De reapropiación retórica, de reapropiación incluso corporal, ¿no? Porque hay pequeños cambios, si bien son pequeños, sí muestran, digamos, como su voluntad, digamos, como de cuerpo femenino, de querer como cambiar, por ejemplo, el género de de adjetivos posesivos, o incluso de tachar frases, o incluso pasar de un párrafo a otro. Y en medio se ha comido, no sé, 3 o 4 páginas de traducción, porque pues, seguramente para ella no era importante eso, era importante pasar a determinada reflexión sobre los sufrimientos de Cristo, ¿no? Es la pasión de Cristo, que es como uno de sus conocimientos como cristológicos más, ujú, ujú. de sus más preferidos, ¿no? Evidentemente, pues por lo que ya mencionabas tú acerca del tema del sufrimiento, creo que hay una Sí. vena retórica muy importante que Josefa va a aprovechar para su propósito de establecer como una cierta agenda de me agencio a través del dolor, ¿no? Pues Bueno, sí, eso es algo que vemos en Sor Juana también, ¿no? Como es algo sobre que yo he escrito, pero me gustaría que hablaras un poco sobre cómo la curación, ¿no? De lo que selecciona de Sor Juana y y cómo adapta Sor Juana a través de la traducción o la curación eh, a su propia realidad. ¿Qué es lo que le interesa de Sor Juana? Eso sí me gustaría que hablaras un poco sobre este aspecto. sí, bueno, esto es básicamente algo que discuto en el tercer capítulo de mi libro, dedicado justamente a la reflexión de la oración y la traducción, ¿no? Como estas materias como que producen ciertas presencias, digamos, devocionales, pero que al producirlas, y esto es algo un poco teóricamente complejo que yo tomo de Hans Ulrich Gumbrecht con el tema de la producción de presencia, y yo argumento que lo que está haciendo Josefa enfrente, digamos, como del libro de Sor Juana Inés y este libro de cuentas, es pues un poco eso, ¿no? Como producir presencias a través de la traducción, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, este tema no es nuevo porque ya Alfonso Méndez Plancarte, a través de Darío Achuri Valenzuela, que es el mayor, digamos, lector de Josefa durante el siglo XX, pues habían descubierto que en el cuaderno de Enciso había copiado Josefa unos fragmentos, ¿no? Del Divino Narciso en columnas, ¿no? Al principio del manuscrito, en los primeros folios se ven pues partes, ¿no? Del Divino Narciso, donde justamente a Josefa le interesaba como, pues no solo copiar partes concretas donde, por ejemplo, se habla sobre la condición humana, sino justamente también como la figura de Cristo, pues vendría a ser la figura redentora de esa humanidad, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay un artículo aparte para
escribir, donde sería muy interesante por qué escoge Josefa este fragmento y no otro, ¿no? Y eso es lo que ya había mencionado Méndez Plancarte y Achuri Valenzuela. Lo que aporta mi investigación es que no solamente había copiado Sor Josefa a Sor Juana en este cuaderno de cuentas, el famoso hoy llamado así cuaderno de incisos, sino en que en su devocionario, su libro de oraciones también copia a Sor Juana y copia un texto que hoy diríamos podría ser el más ortodoxo de Sor Juana, pero bueno, yo problematizo un poco esa idea de ortodoxo, pero la crítica ha visto en ese texto de Sor Juana como, como una Sor Juana, digamos, como muy en línea, digamos, como con las búsquedas religiosas a las que debería estar ella entregada y no a otras búsquedas literarias letradas. Y es este texto de los ofrecimientos para el Santo Rosario de 15 misterios, ¿no? Sor Josefa lo copia, pero no copia los 15 digamos, misterios, sino que solamente llega hasta el 12. Y en el 12, creo que ahí es el gesto, digamos, como desobediente que yo creo que quiero analizar o quiero ver en Josefa, porque lo que le interesa a partir del 12 es un poco mostrar no ya tanto la pasión de Cristo, sino el sufrimiento ejemplar de su madre, de María, ¿no? Que es donde, pues creo yo que, claro, el texto se concentra en eso, ¿no? Como es, este es un texto que se lee y que se reza justamente el viernes antes de la Semana Santa, ¿no? Que es dedicado justamente a los dolores de la Virgen. Pero creo que en el texto de Sor Juana, pues claramente sí hay el remate de estos textos, hay una clara em, intención de poder visibilizar la figura de Cristo como el gran paradigma sufriente, ¿no? Y por quien deberíamos estar rezando, ¿no? Y lo que hace Josefa muy desobedientemente es parar en el 12 donde justamente se habla de la llegada de la Virgen María después de ver a su hijo crucificado, y allí empieza como una especie de como de oda, ¿no? Que Josefa hace a la Virgen María, y lo que hace es proponer otros dos textos, digamos como dos ofrecimientos, pero ya en este caso no enfocados a Cristo, sino justamente al sufrimiento ejemplar de su madre, ¿no? Y eso es lo que a mí me permitió entender un poco, y de pronto aquí podemos conectar con una de las preguntas que decía sobre el tema de la teoría de mi libro. Y ese, quise leer digamos, este gesto de Josefa como en términos de una especie de cuerpo sin órganos, ¿no? Quería entender este traslado, como se entiende en la época, el traslado no es simplemente traducción, sino justamente pasar de un texto a otro, pensar en el traslado como justamente un cuerpo sin órganos, ¿no? Si entendemos a Deleuze y Guattari, que toman este concepto de Artaud, lo toman justamente de la teoría teatral, pero que yo aquí lo entiendo un poco como la idea de una especie de práctica o experiencia del nomadismo, como repiten constantemente Deleuze y Guattari en su libro sobre el antiedipo, ¿no? Y yo quise ver, digamos, de alguna manera, como análogamente a esta propuesta, claro, sin desconocer el lugar de enunciación de Deleuze y Guattari, porque ellos están hablando, pues, de una crítica al psicoanálisis en su propuesta del cuerpo sin órganos, pero que a mí me sirvió análogamente para poder pensar un poco, bueno, qué podemos pensar de estos textos, ¿no? Que son intervenidos, que no son copiados fielmente, que son, como sabemos, traducciones y por lo tanto traiciones, ¿no? A la letra y al conocimiento producido, y se vuelven más como, para utilizar otra palabra de Deleuze y Guattari, se vuelven como reterritorializaciones, ¿no? Donde justamente lo que a mí me interesaba ver es como esos gestos de Josefa de instaurar una voz propia, ¿no? Un cuerpo propio en la escritura. Y allí pues fue fundamental entender el tema del silencio, porque este cuaderno de Enciso, además, o a diferencia de su vida y los afectos espirituales, pues creo yo, haciendo un poco de critical fabulation, creo yo que es este texto donde Josefa puede escribir como a escondidas de su confesor, ¿no? Bueno, y esta es una idea que no es mía, por supuesto, esto es de Carmen Millán, quien también ha estudiado y de hecho editó el cuaderno Enciso recientemente. Y ella un poco argumenta eso, ¿no? Como que a diferencia de estos otros textos que están constantemente vigilados por el confesor, pues en el cuaderno de Enciso, en este libro de cuentas, lo que sucede es que Josefa pues está haciendo todo esto a escondidas de su confesor, ¿no?
todos estos ejercicios de traducción que ya hemos venido mencionando, pues los está haciendo de una manera como escondida, porque evidentemente, y creo que Stephanie creo que mejor lo sabe, pues evidentemente este tipo de prácticas como la traducción no eran permitidas, ¿no? Sabemos, ¿no? Por una tradición bíblica que pues la mujer no podía hablar en la iglesia, ¿no? Como dice Pablo en sus cartas, ¿no? Y que debían mantenerse en silencio, ¿no? Y creo que eso es un poco, yo juego un poco con esas referencias bíblicas, históricas, para ver que en efecto, pues aquí Josefa sí está utilizando esos sintagmas bíblicos heteronormados, ¿no? Del silencio y los utiliza a su favor, ¿no? Para justamente de manera clandestina, si se quiere, pues reacomodar o relocalizar toda esta tradición, ¿no? Pero no creo que sea para cuestionar o para criticar a Sor Juana Inés, sino justamente para ampararse en ella, ¿no? Para basarse en ella y de alguna manera ver que allí hay una especie como si se quiere, como de genealogía sorora, ¿no? Como de una Ujú. compañía sorora. No, eso obviamente a mí me encanta la cuestión de la alianza virtual, como la temporalidad, ¿no? De esta alianza entre mujeres monjas, ¿no? Transamericana, digamos, ¿no? Pero me gustaría volver un poco a Deleuze y Guattari, eh, que me parece ese es uno de los aspectos del libro más sugerentes porque lo que logras es como, para mí por lo menos, ¿no? Como usar esta teoría realmente para lucidar, ¿no? Las experiencias. Pero me gustaría preguntarte, que es una pregunta que me hicieron a mí, una crítica que me hicieron a mí como hace muchos años cuando publiqué mi primer libro, es como el uso de la teoría, ¿no? Espero que estemos en un momento donde no se hace tanto esta crítica, pero me gustaría por lo menos preguntarte cuáles son, cuáles fueron los mayores desafíos metodológicos, ¿no? Al como tensionar estas teorías críticas del siglo XX con un archivo colonial del siglo XVIII, ¿no? Principios del siglo XVIII, ¿no? Eh, y específicamente, que eso es siempre lo que dicen los historiadores de esta práctica, pero, y estoy preguntando no, porque no creo que lo haga, pero me gustaría saber qué opinas, ¿no? De esta, cómo evitas que el andamiaje teórico opaque la especificidad histórica de las prácticas letradas en Tunja, ¿no? Y eso, porque eso siempre es algo que es una crítica que nos han hecho, ¿no? Y que eh, ya que logras incorporar y la herramienta, ¿no? De estos como cuerpos sin órganos o lo que dices de Raymond Williams, por ejemplo, ¿no? Pero me gustaría que reflexionar un poco sobre esta cuestión metodológica tuya. Sí, bueno, antes de, digamos, cómo de responder, sí quisiera hacer una claridad. El libro está estructurado en tres capítulos y en cada uno de ellos yo propongo una especie de aproximación teórica al archivo de Josefa y concretamente, pues, lo que me interesaba a mí, que era estudiar sus afectos espirituales y, claro, y estos otros textos, pues, considerados más periféricos. Y, claro, en el primer capítulo a mí me interesaba mucho pensar, digamos, como la vida conventual sobre todo la de Josefa, porque constantemente sus referencias, tanto en su vida como en los afectos espirituales, pues sí que hay críticas pues a ese orden masculino del convento, ¿no? Ujú. Está quejando Josefa de por qué tiene que hacer X o Y tarea o sí, labor conventual. Y claro, obviamente lo que está proyectando Josefa un poco es, pues, es su deseo de sentarse más bien a escribir, ¿no? Que es lo que un poco le gustaría hacer, con todo y que también hay partes de sus textos donde ella dice, pues, que siente como el agobio de estar como reportándose con su confesor cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, creo que en el primer capítulo me sirvió mucho ver, pues, no solo la vida conventual, sino esta otra vida extramuros
que vendría a ser, por ejemplo, la de las beatas o incluso las viudas, ¿no? Y por eso a mí me gustó mucho ver allí, pues, cómo funcionando el concepto de cuerpos sin órganos, porque me parece ver allí, digamos, como toda una especie como de cartografía de cuerpos femeninos que se están moviendo, si bien, digamos, dentro de las estructuras jerárquicas verticales del poder colonial masculino, pues al final sí como con cierta libertad, ¿no? Y creo que el ejemplo claro es el de las beatas, ¿no? Y allí yo estudio, por ejemplo, el caso de una muy importante en el contexto social tunjano, contemporánea a Josefa, que es Antonia de Cabañas, ¿no? Em, Porque entiendo que son en cierta medida cuerpos sin órganos en la medida en que se insertan en el cuerpo orgánico, como dice Deleuze y Guattari, pero no para destruirlo, ¿no? El cuerpo sin órganos nunca va como frontalmente a destruir lo que justamente le da vida, que es justamente el organismo, ¿no? Sino justamente lo que ataca ese cuerpo sin órganos es la manera en cómo están distribuidos esos órganos, ¿no? Y eso es lo que a mí me pareció como potente ver en Josefa, ¿no? Claro, en la segunda, en Josefa y en Antonia de Cabañas, ¿no? En el segundo capítulo hay una segunda, digamos, como aproximación teórica que tiene que ver con este concepto de estructuras del sentir de Raymond Williams. Yo sé, son estos conceptos un poco ruidosos para leer el archivo colonial, lo sé, soy plenamente consciente de ello, pero que igualmente y de manera análoga me permitieron entender que en el segundo capítulo, donde yo exploro todo el tema, digamos, como el repertorio sensorial que hay en los afectos espirituales, pues de alguna manera como este nivel intermedio del que habla Raymond Williams entre aquello que es como la experiencia vivida, digamos, como las sensaciones que que puede sentir una sociedad, una colectividad y lo que digamos como que está en ese estrato, lo que ya está digamos como sedimentado y que es lo que llamamos como cultura, ¿no? Que es al final la propuesta de Williams, ¿no? Hay un intermedio y eso es lo que él llama estructuras de sentir, ¿no? Y eso es lo que a mí me permitió ver que pues Josefa en sus textos está dialogando no solo con otra tradición textual, sino también pues iconográfica, ¿no? Y ahí me pareció interesante, por ejemplo, poner en diálogo los afectos espirituales con la pintura de la época, con la música de la época, ¿no? Para entender pues un poco como que qué era eso que ellos entendían como afecto, como sentimiento, como sensación corporal y en qué medida los textos de Josefa pues se distancian o incluso se asemejan a esas otras producciones culturales, ¿no? Y ahí es donde yo tomo a Williams, porque Williams dice que una de las formas más fáciles de entender este concepto de estructuras del sentir se da a través de los artefactos culturales, ¿no? Las películas, los libros, las cartas, ¿no? Porque allí hay como una emanación, una ebullición, me gusta mucho esa idea, ¿no? Como una ebullición de emociones, de sensaciones, de cómo una sociedad siente, y sobre todo en mi caso, cómo la sociedad colonial tunjana de la época, pues siente la otredad, ¿no? Y cómo percibe el silencio, ¿no? Y ahí me sirvió muchísimo, pues, hacer este parangón entre artefactos culturales, ¿no? Y en la tercera parte, pues, hablo de este concepto. De producción de presencias que ya mencioné anteriormente, para pensar un poco en la traducción de como una especie de un traer al frente, ¿no? Que es lo que dice Hans Ulrich Gumbrecht con su concepto, ¿no? Como que yo entiendo que lo que Josefa al final hace en la traducción es ponernos enfrente, ¿no? Su experiencia de traducción, pero obviamente atravesada por las preocupaciones mismas que Josefa tiene en torno al sufrimiento, en torno a una proyección femenina de ese sufrimiento, ¿no? Entonces creo que ahora sí, para responder tu pregunta, creo que a mí me sirve el marco teórico que propuse, no para imponerlo sobre el archivo colonial, sino para leerlo en compañía del archivo, ¿no? Y pues para quienes todavía no se han acercado al libro, pues se van a dar cuenta de que pues siempre hay como una especie como de traslapamiento, ¿no? Entre el archivo colonial que yo interpreto, que he encontrado y que he leído, pero al mismo tiempo acompañándolo de manera, si se quiere, sí, como paralela, pues con estas preocupaciones teóricas que creo yo me facilitan poder entrar al archivo de una manera, pues mucho más robusta, mucho más, si se quiere, creativa, mucho más renovada, ¿no? Pues para no, creo yo, para no seguir repitiendo las mismas historias
que nos han contado sobre el archivo histórico y bueno, y ahí sí creo que soy, digamos, como un devoto de esta idea de leer, no a contrapelo el archivo, sino leerlo digamos, como junto a, ¿no? Como junto Sí, con. sí, sí. No, y lo haces muy bien, lo haces muy bien. Para mí funciona súper bien. Y la manera en que lo haces, el estilo de como el acercamiento, la metodología de cómo leer en compañía funciona muy bien. No sé cómo andamos de tiempo, yo tengo más preguntas, pero no sé si ya es hora de pasar la voz al público. Tú me dirás, Fernando, o sigo hablando. Para mí no, no hay problema en seguir hablando. Eh, Yo calculaba que todavía quedan 5 minutos más. ok, Puedes proponer perfecto, una porque pregunta tengo para ya cerrarla y lo abrimos al público. listo, muchas gracias. No, pero entonces, como el tema principal del silencio que ya mencioné en la introducción, ¿no? Eh, y cómo analizas el silencio, ¿no? No como un cese del ruido, sino como una práctica de autogobernación, ¿no? Y me gustaría que hablaras un poco más de cómo ves el silencio funcionando de esta forma, que me parece un gran aporte, ¿no? Al estudio de la figura de la Sor Josefa. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, digamos como de manera anecdótica, yo llegué a la idea del silencio justamente porque en la época en la que yo estaba escribiendo, esta es mi tesis de maestría, para dar un poco más de contexto. Yo estaba leyendo, pues por puro interés personal, ¿no? A Emily Dickinson o incluso a Alejandra Pizarnik y encontré en ellas, digamos, como esta idea del silencio, ¿no? Se repite mucho este concepto de silencio en sus obras y me llamó poderosamente la atención pensar, bueno, ¿qué pasaría si llevamos al silencio, digamos, como en términos de una categoría de análisis histórico, literario, al archivo colonial, ¿no? Y ahí es donde yo me pregunté, bueno, ¿qué ocurre cuando el silencio deja de ser como límite o carencia en el archivo y más bien pasa a ser como su principio organizador, ¿no? Y que eso es lo que al final creo que termina, digamos, como por convencerme de que en efecto hay muchas referencias en los afectos espirituales donde Josefa está constantemente reflexionando sobre el silencio, ¿no? Pero lo hace, como bien decías tú, no en el sentido, digamos, como de teorizar o de reflexionar al silencio como carencia, como falta de ruido o cese del ruido, que ese es al final el concepto que si uno va y revisa en autoridades y dice como falta de ruido, ¿no? O carencia de ruido, ¿no? Y este, por supuesto, no es la idea que yo creo que está en Josefa, sino que está como una especie de máquina productora de subjetividad, eso es como lo veo yo y que constantemente esas referencias al silencio de Josefa, si bien están veladas por el conocimiento bíblico, pues el título de mi libro, Estos son los tiempos de callar, es realmente una reescritura de Josefa sobre el Eclesiastés, ¿no? El Eclesiastés hay una parte donde dice, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sonreír, hay tiempo para rezar, hay tiempo para X, X, Y, y cuando llega al tema del silencio ya se extiende un poco más, ¿no? Como que le dedica unas líneas más al silencio. Pero yo ese gesto lo leo como una forma, digamos, como de apropiarse de un espacio que, como ya lo dijimos, pues la heteronorma le adjudicó al cuerpo femenino, ¿no? Como el espacio del silencio y ese es su espacio, ¿no? Porque no puede transgredir o no puede habitar otro, ¿no? O por lo menos la mujer del espacio conventual no tendría por qué transgredir ese espacio, pero yo siento que en la escritura es donde Josefa justamente aprovecha y resemantiza, ¿no? La idea del silencio. Y eso es lo que me pareció a mí como potente poder ver a lo largo de estos tres capítulos, que yo los considero como tres prácticas del silencio, porque en efecto es el silencio que está, digamos, como construido a través de la vida conventual, del cuerpo femenino, intra y extramuros. Capítulo uno, ¿no? Capítulo 2, el silencio como una práctica del disenso a través de lo que siente ese cuerpo femenino, a través de la experimentación con los sentidos. Y el capítulo 3 que sería la tercera práctica del silencio, que sería propiamente ya la escritura
en relación con la traducción, ¿no? Y con la oración como armas o como artefactos discursivos que le permiten justamente potenciar o apuntalar esta idea del silencio como un espacio altamente productivo, ¿no? Entonces, esa es como la manera en que yo entiendo el silencio y que creo que me permitió justamente ver a una Josefa renovada, ¿no? Más allá de esa visión, digamos, como canónica que se consolida en la idea de Madre Castillo. Yo dije, es importante que salgamos de esta idea de Madre Castillo y veamos pues a una Josefa traduciendo, una Josefa interviniendo Ujú. materias que hoy podríamos decir como insólitas, si se quiere, como el cuaderno de cuentas, ¿no? Y en él, pues, apuntar reflexiones y traducir textos místicos de su época, ¿no? Eso es lo que podría decir un poco sobre el silencio. Buenísimo. Bueno, perfecto momento para transicionar a otras preguntas y comentarios. Así que muchas gracias, Héctor. A ti, Stephanie, y bueno, voy a compartir aquí simplemente un slide donde podrán encontrar un código QR, ¿no? Donde pueden conseguir el libro para quienes estén en Estados Unidos. Es editado por la Universidad del Cauca, universidad en Colombia, en el suroccidente colombiano, y bueno, era básicamente un poco lo que quería como compartir con ustedes. Muy bien, muchas gracias compañeros. Creo que han cubierto el libro de una forma que nos invita a leerlo y a plantear preguntas. Así que a partir de este momento invito a que conecten sus cámaras, los micrófonos y levantar la mano para preguntas, comentarios, sugerencias, lo que sea. Sí, Raquel. Pues muchas gracias tanto a Stephanie como a Héctor. Creo que ha sido un diálogo muy interesante que nos invita justamente a buscar el libro. Y una de mis primeras preguntas es, ¿desde México podemos conseguirlo? No sé si haya alguna forma justamente de llegar a él porque me interesa mucho, creo que son temas que nos conciernen, sobre todo con el diálogo que presentas con Sor Juana, ¿no? Y estos nuevos aspectos que tú estás enfocando. Y bueno, mi segunda pregunta tendría que ver justamente con el contenido que obviamente hemos seguido lo que ustedes nos han invitado a leer, pero me gustaría, por ejemplo, esta parte tan interesante del silencio que dices que hace un diálogo justamente con esta cita bíblica de San Pablo, ¿no? De que las mujeres deben callar y que Sor Juana, digamos, la explica y la contextualiza en su carta a Sor Filotea de la Cruz, ¿no? Entonces me parece muy interesante ver si este, digamos, estudio filológico que hace Sor Juana de esta cita para contextualizar y explicar que en realidad lo que se le está imponiendo a las mujeres no es realmente lo que quiso decir San Pablo, ¿no? ¿Qué hace Sor Josefa con esto? ¿Tiene esta información? ¿No la tiene? Me gustaría saber si hay algo sobre este aspecto y que ahondaras un poco más. Muchas gracias, Héctor, y felicidades por esta publicación. Muchas gracias a ti, Raquel. Agradezco mucho tus preguntas. Bueno, el código QR los va a enviar a un link de Busca Libre, que es esta página web donde se consiguen libros en América Latina y en España. Perfecto, Tengo entendido. gracias. Entonces, no sé si en México, por supuesto, creo que sí, ¿no? Sí, Eh, sí hay busca libre. Hay algunos libros que no se consiguen del todo, pero ahora no he podido meter el código porque estoy haciendo la pregunta, pero ahora lo meto y voy a verificar eso. Muchas gracias. No, a ti por la pregunta. Y segundo, claro, es algo que yo no llego a reflexionar en mi libro sobre este vínculo de Sor Juana, que como bien dices tú, pues reflexiona en su respuesta a Sor Filotea. Y no creo haber encontrado en Josefa algo que se parezca a esta interpretación que hace Sor Juana sobre el texto bíblico de San Pablo. Pero sí que hay otras referencias bíblicas como esta que mencionaba del Eclesiastés que me permite a mí pensar que en efecto, pues por un lado ya nos deja ver una voluntad interpretativa, ¿no? O sea, otro tema, digamos que
Claro, para su momento habría causado como cierto inquietud o cierta ansiedad masculina de por qué una mujer está interpretando textos bíblicos, ¿no? Y claro, en el caso de Josefa, todo esto lo hace de manera controlada, pues ya sabemos, ¿no? Por el tema, digamos, de la mediación de su confesor. Pero creo que si uno lee, digamos, como entre líneas, lo que Josefa está un poco como medio velando, como o pacificando a través de esta interpretación bíblica, pues en últimas sí es como una especie de defensa de ese espacio eh, del silencio como un espacio pues propio femenino que evidentemente ha sido masculinamente asignado, pero que pues un poco para utilizar el concepto de Josefina Ludmer, pues es una especie de treta del débil que utiliza para justamente reubicar, dislocar, ¿no? Como estos impuestos o estas imposiciones masculinas sobre el cuerpo femenino, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría yo, digamos, como pensar en una respuesta decente, que pudiéramos como ver como que en efecto hay ejercicios paralelos como al de Sor Juana, pero claro, el de Josefa sí tiene que ver un poco más como con una atención a estos otros pasajes bíblicos o estos otros textos bíblicos. Ella es apasionada del Eclesiastés, de los Salmos, es una gran lectora, ávida lectora de los Salmos. Y constantemente los está interpretando, ¿no? Y los está de alguna manera reconfigurando a través del texto latino, ¿no? Ella está justamente no solo interpretándolos, sino traduciéndolos del latín. Yo imagino que al lado en su escritorio tiene una vulgata latina y los está traduciendo y esas traducciones se vuelven en unas especies de como de amplificatios donde evidentemente pues sale a florecer pues toda una subjetividad femenina que pues sí, como que hace una especie de glosa de estos salmos, pero en esa glosa pues deja ver como su propia, digamos, interpretación del salmo, pero también, digamos, como dejos de su propia subjetividad al plantear discrepancias o incluso omisiones, ¿no? Que esa es otra beta de investigación muy interesante, ¿no? De estudiar la omisión como un potente espacio subjetivo y de producción de conocimiento que yo creo que todavía estamos como en deuda de seguir explorando, ¿no? O sea, lo que no cuenta o lo que está en el margen del archivo también pues hace parte, digamos, como de esta agenda de autogobierno. Y creo que eso fue lo que me faltó responder de una de las preguntas de Stephanie. Esta idea de autogobierno la tomo yo de Ángela Atienza, una scholar de España que utiliza este concepto de documentos de gobierno para leer, por ejemplo, todos estos documentos producidos institucionalmente por las monjas, ¿no? Por ejemplo, pues los libros de cuentas, las constituciones, las reglas de los conventos, como textos privativamente producidos para y por las monjas, ¿no? Donde justamente se deja ver como cierta voluntad de querer como distanciarse un poco de lo que vendría a ser como la orden o la imposición masculina, ¿no? Entonces yo me agarro de ese concepto de Ángela Tienza de documentos de gobierno para pensar que no solo estas monjas están pensando en cómo gobernarse, sino también cómo hay una especie de ejercicio de autogobierno, como una especie de gobierno de sí, que justamente sucede a través de la escritura, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo yo en Josefa, ¿no? Al querer intervenir este cuaderno de cuentas, ¿no? O al querer confeccionar su libro de oraciones, ¿no? Josefa es quien construye su libro de oraciones y es ella la que decide qué entra y qué no entra dentro de ese libro de oraciones, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay cosas fascinantes como, bueno, Sor Juana con sus ofrecimientos, pero también está un poema de Jerónima de la Asunción, ¿no? Esta gran viajera transatlántica, transoceánica, si se quiere, ¿no? Que viaja de Toledo a Manila, ¿no? A fundar el convento de Santa Clara a principios del siglo XVII, ¿no? Entonces, quiero pensar que hay una voluntad, sí, femenina, de sorora, si se quiere, ¿no? De ampararse en estas figuras femeninas para autogobernarse, ¿no? Encontrar una forma de gobierno que sea exclusivamente femenino, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta y ampliar todo esto. Gracias y nuevamente felicidades. Muchas gracias. Muy bien. Otra pregunta, comentario, felicitación de parte
del Sí, público presente. yo, yo tengo una, Fernando, Adelante. con permiso, perdón. Héctor, felicitaciones por tu libro. Yo tengo la dicha de un ejemplar que me vino directo de Bogotá, Colombia. Gracias a Héctor, muy amable de tu parte. Es una pregunta muy general por parte de alguien que, como sabes, pues es de siglo de oro realmente y su conocimiento del campo colonial es muy limitado. Em, a raíz de algo que Stephanie dijo al puro comienzo del diálogo entre ustedes, que es, digamos, como el nuevo Reino de Granada es un ámbito menos estudiado entre los estudios coloniales. Em, y sí, digamos, incluso lo que uno conoce como alguien que se acerca a los estudios coloniales como campo muy secundario, su investigación, y que tomó seminarios. Parece que hay como paradigmas de estudios muy robustos con métodos y teorías muy definidos para el estudio de la Nueva España y para el estudio del Perú. Eh, entonces me pregunto, a lo mejor no es un problema, a lo mejor, digamos, se me ha salido una cosa patriótica rara y estoy viendo un problema donde no lo hay. Eh, pero te quería preguntar por eso, te quería preguntar, digamos, ¿cómo es estudiar textos y archivos neogranadinos, digamos, en un campo que está constituido así? Además, no tiene nada de malo, digamos. eh, de las cosas que constituyen los campos, esa puede ser una de las menos malas, digamos. Simplemente son dos virreinatos que tenían unas culturas letradas enormes, ¿no? Y unas culturas indígenas enormes, ¿no? Eran los más poblados en esa época, en fin. Pero te quería preguntar por eso. Sí, bueno, muchas gracias, Felipe, primero por tu pregunta y nuevamente reiterar pues todo tu apoyo y tu interés en haber pues organizado este evento. Muchas gracias. Sí, creo que apuntas a un, digamos, como un imaginario que yo creo que de a poco se ha venido deconstruyéndose de la idea, pues, esta idea, ¿no? Del nuevo reino como un reino, un territorio periférico, que yo creo que afortunadamente estamos en un buen tiempo de ver que en efecto no era tal, ¿no? Y aquí quiero referirme a Santiago Muñoz Arbeláez, ¿no? Este gran historiador que está en New Texas, que recién publicó su libro sobre el nuevo reino de Granada y un poco como la dinámica o el objetivo de Santiago un poco así es demostrar que en efecto pues este es o el nuevo reino era un territorio bastante, por un lado transitado, pero también conflictivo para la corona española en términos de, pues digamos, como de toda su campaña conquistadora que evidentemente como sucedió en la Nueva España y en el Perú, pues tuvo mm, unas repercusiones políticas, militares, económicas importantes, pero que en el nuevo Reino de Granada se intensifican un poco, creo yo, por justamente todas estas campañas de resistencia que creo yo que podrían ser un poco más visibles, claro, si tuvieran como los reflectores que tienen la Nueva España y Perú, pero que si uno atendiera un poco más lo que está sucediendo en el nuevo reino, pues sí que se deja ver claramente, pues como que la resistencia al proyecto imperial, pues fue fehaciente y fue clara, ¿no? Fue frontal, ¿no? Y por ejemplo, Santiago hay un capítulo que explora sobre los indígenas pijaos, y ese nos da, por ejemplo, un claro epítome de lo que está pasando en términos del funcionamiento burocrático fallido, ¿no? Que estaba sucediendo en el nuevo reino, ¿no? Entonces creo yo que todas esas experiencias, si uno las traslada justamente como al campo, digamos, de la investigación, pues permiten ver que en efecto, pues en el caso pues, mío particular de ver, por ejemplo, la vida conventual femenina en el nuevo reino de Granada, pues sí que está cargada, digamos, como desde esta vitalidad, ¿no? Desde estas dinámicas. De disputa que están en el fondo, ¿no? Y que están en las calles y que Josefa escucha incluso porque hay varias menciones en sus textos a todo el ruido, ¿no? Para hablar un poco de la contraparte del silencio, pues todo el ruido que generan las calles de Tunja a propósito de pues, lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que trabajar para deconstruir un poco o para resignificar esa periferia,
pues sí que ha sido un esfuerzo gigante, inmenso, pero que nos muestra justamente en el detalle, en el ir al archivo y encontrar cosas específicas, pues justamente modos de circulación, pues relaciones transatlánticas que nos muestran que no era tan periférico como hoy podríamos pensar, ¿no? Pienso, por ejemplo, también que con el que seguro tú estás más familiarizado y que es también de mis afectos, al bueno de Domínguez Camargo, Hernando Domínguez Camargo y su poema, por ejemplo, a Cartagena. Yo creo que ese poema refleja muy bien pues la preeminencia que tiene no solo para cierta episteme criolla como la de Domínguez Camargo, de ver cómo esta ciudad genera toda una serie de ansiedades imperiales alrededor de su administración, de su construcción, ¿no? Porque al final todo el poema es un poco mostrar como la ejemplaridad criolla, como de, miren, hemos podido construir esta ciudad pues esclavista, además, uno de los puertos esclavistas más importantes de la América española. Pero al mismo tiempo ver las vulnerabilidades de ese mismo proyecto imperial, ¿no? Entonces creo que lidiar por un lado con esa, digamos, esa parte histórica que se refleja en los textos poéticos, pero por otro ver, digamos, como las particularidades, las singularidades que el mismo archivo nos ofrece, como en el caso de Josefa, interviniendo, pues, toda esta tradición teológica, mística, ascética que tiene en sus manos, pues sí nos muestra, pues, que no era tan periférico como hoy podríamos pensar, ¿no? Y que en efecto, por ejemplo, esa relación, si se quiere hoy, podríamos decir, sí, como hemisférica entre Sor Juana y Sor Josefa, pues nos debe dar como luces y sobre todo argumentos para pensar pues que hay una relación hasta cierto punto fluida, ¿no? Entre reinos, entre territorios, ¿no? De ultramar que están inevitablemente conectados, ¿no? Eso para mí es como fundamental poderlo ver y seguir como insistiendo en la idea de poder eh, desnaturalizar, ¿no? Esa idea del nuevo reino como un reino periférico, ¿no? Muchas gracias, Héctor. A ti. Muchas gracias. Otra pregunta, consulta, comentario de parte del público. Si me lo permiten, yo quería consultarte, Héctor. Creo que has abordado un poco ya este tema, que era cuando hablabas sobre el nuevo Reino de Granada, pensaba en esta cartografía, ¿no? La Ujú. cartografía de la que estabas hablando, bueno, centros de poder, centros letrados. Y entonces quería que nos comentaras para los ignaros en este asunto, ¿cuál es el papel de Tunja en ese mapa de poder? Sí, bueno, muchas gracias por esa pregunta, Fernando. Creo que es una de las cosas que justamente con las que empieza mi libro, o en el primer capítulo empieza hablando un poco como la importancia de Tunja y yo lo puse un poco como en términos militares. Y pensaba como en Tunja como una especie de fortín espiritual, ¿no? Incluso en algún momento desde la historia del Nuevo Reino de Granada lo cuenta Juan de Castellanos, que es uno de los cronistas más importantes que muere en Tunja, ¿no? Domínguez Camargo va a morir en Tunja, entonces muchos de estos sacerdotes buscan llegar como a ciudades importantes y que mueran o que decidan morir en Tunja, pues nos dice mucho de la importancia de la ciudad. Pues lo que hace un poco Domínguez, perdón, de Juan de Castellanos es mostrar como la importancia espiritual que tiene Tunja al mostrarla pues como uno de estos nodos importantes para mantener cierto control político y administrativo de la corona, ¿no? Una vez que los conquistadores españoles digamos, como sientan su base en Bogotá o en lo que ellos llaman Santa Fe, ¿no? Pues claro, tienen que ir a construir como otros nodos o otros puntos estratégicos para poder, digamos, tener control, ¿no? De estos sublevaciones, ¿no? Y uno de ellos, pues, es evidentemente Tunja, ¿no? Claro, hoy digamos, en términos políticos, económicos, puede que Tunja no tenga la importancia que tuvo en su momento, pero sí que fue una ciudad donde llegaron, pues, evidentemente, pues, los españoles a imponer, digamos, como toda su
agenda burocrática, militar, administrativa, ¿no? Que en efecto, pues comienza, entre otras cosas, justamente por fundar el primer convento de monjas, que es el de donde está Josefa, el convento de Santa Clara la Real, que se funda más o menos hacia 1571, me parece. Eso lo puede decir mejor la profesora Sofía Brizuela, que es una gran estudiosa de las fundaciones conventuales en el Nuevo Reino. Entonces, claro, eso ya nos da una idea de pues, el interés que genera pues, digamos, una ciudad como Tunja, ¿no? Fundar el primer convento de monjas en todo el Nuevo Reino y que haya sucedido en Tunja, pues también nos da, ¿no? Como una clara idea de por qué era importante para los españoles crear pues estos espacios urbanos, ¿no? A través de los cuales pues se pudiera generar cierto control digamos, administrativo, pero también geográfico, ¿no? Porque, claro, Tunja está ubicado, ¿no? Como un poco más arriba de en los Andes colombianos, ¿no? Eso también genera como una cierta, digamos, seguridad, entre comillas, para los españoles en términos de, claro, obviamente no estar tan expuesto al calor, ¿no? Como a las tierras bajas precarizan su cuerpo y eso lo puede decir muy bien las crónicas de Fray Pedro Simón o el mismo Fernández de Oviedo, ¿no? Como cuentan como sus viajes por el río Magdalena, pues hay toda una naturaleza reptil que devora pues esa razón imperial, como me gusta decirlo a mí. Y llegar como a estas ciudades como con cierta elevación geográfica, pues también eso le genera o le inspira, digamos, como a la empresa imperial en el Nuevo Reino como cierta seguridad, ¿no? Entonces creo que eso también ah, cuenta, que, digamos, como un elemento más que permite pensar como en Tunja como en un nodo, pues sí, geográfico, espiritual, como digo yo, un fortín espiritual del cual pues justamente la corona española se va a, digamos, como a construir, ¿no? A Tunja llegan pintores importantísimos, por ejemplo, Angelino Medoro, un gran pintor italiano, llega a Tunja, vive un buen tiempo, luego se traslada al Virreinato del Perú, pero hay obras de Angelino Medoro en la Catedral Primada en Tunja, o sea, tiene una importancia bastante importante. Otra, digamos, importante figura beata del círculo de Santa Rosa de Lima, que es Luisa Melgarejo. Luisa Melgarejo nace en Tunja y después sus padres se trasladan a Lima, ¿no? Y bueno, ya en Lima conocemos la historia de Luisa Melgarejo, de su amistad muy cercana, ¿no? Con Isabel Flores, ¿no? Y eso, claro, también eso nos da una idea de pues, que había una fluidez importante. Otra anécdota que también es fascinante, ¿no? Una de estas monjas, Ana de la Natividad, que es del convento de Santa Clara de Tunja, termina con otras monjas de Cusco fundando el convento de Santa Clara en Cochabamba. Eso también nos da otra muy clara imagen de, pues, de una circulación y de una movilidad, como pues que hoy podríamos pensar como, pues esto es impensable, o sea, esto es increíble que una monja viajara desde Tunja, llegara a Lima, luego Cusco y luego Cochabamba a fundar un convento, ¿no? Eso también creo que nos da pues justamente la idea de que Tunja sí en verdad conformó y hizo parte, digamos, como de un nodo de ciudades o un network, ¿no? Una red, ¿no? De ciudades imperiales importantes. Muchas gracias, fantástico, realmente, pensar en esa red. Em, si no tenemos otra pregunta, comentario, sugerencia, cedo la palabra a mi compañera Raquel Barracán Aroche para ya concluir el evento. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a Stephanie, a Héctor, Claro. eh, por propiciar este diálogo, por esta publicación que se antoja muchísimo leer. Y bueno, hablando de estas sesiones, queremos avisarles que vamos a descansar en abril, pero estaremos de vuelta el 15 de mayo a las 2 p.m. de Nueva York, a las 8 de España.
y nos va a presentar esta antología que compilan Fernando Plata y Adrián Sáez, Huye la hora, antología poética, que se editó por Cátedra en 2025. Entonces, pues los esperamos contar con su presencia y que podamos seguir teniendo estos diálogos tan ricos y conocer todo lo que estamos trabajando, investigando y socializarlo, porque eso hace mucha falta y qué bueno Definitivamente. que tengamos este espacio y que lo hagamos seguir, que continúe, ¿no? Bueno, pues Bueno, muchas muchas gracias gracias, a ¿eh? todos y No, seguimos en contacto. gracias. Gracias a Chao. todos. Gracias a todos.